Saludos hermanos, Dios les bendiga. Y a todos los amigos, hermanos que nos siguen por las redes. Es un gran honor poder estar compartiendo la palabra del Señor en este nuevo año. Y queriendo traer lo que Dios quiere que se traiga para este nuevo año, que es esta palabra. Dios, el Todopoderoso, está en el control de todas las cosas. No se asuste. Dios tiene control. Queremos abrir la Biblia en el Salmo 115, versículo 3. Dice lo que dice ahí. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Excelente. Mira, nuestro Dios, todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiere, lo hace. Y todo lo que va a hacer, Él está en control de todo. Veamos en las Escrituras el primer ejemplo del control que Dios tiene en el mundo espiritual. Porque Dios tiene el control ahí. El primer ejemplo lo encontramos en el libro de Job. Examinemos en el Job capítulo 1, versículo 8. Fíjense lo que dice la bendita palabra del Señor. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjese cómo Dios testifica, cómo es que Dios da testimonio a Satanás y le dice: ¿no has considerado, no has tenido respeto de mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Ah? A lo que osadamente Satanás responde, ¿no?, en ese versículo 10 de ese capítulo 1, y le dice a Dios: tú lo has rodeado de favor. Por eso es que sus propiedades, todo se ha multiplicado. Por esa razón es que Él te adora. Por esa razón es que Él te sirve. Fíjense que semejante imputación de Satanás, acusando a Job de ser un interesado, ¿no?, pero Dios le va a responder en el versículo 12, porque él lo que estaba pidiendo era tocar lo de Job, tocar las posesiones de Job. Y aquí podemos ver en el versículo 12 el primer límite que Dios le pone a Satanás, porque el que tiene el control es el que pone los límites. Y aquí lo podemos notar en ese versículo 12, que Dios le dice a Satanás: toca todo lo que él tiene, pero eso sí, a él no me lo toques. Muy claro está ahí que Dios tiene todo el control en el mundo espiritual. Por tanto, no se asuste. No tenemos por qué estar asustados. Dios tiene todo bajo control. De tal manera que el diablo, en ese momento, cuando él recibe esa permisión de Dios, él sale. Y dice la Biblia que él destruye todo lo que Job tenía. Sus chacras, sus ganados, sus camellos, su gente. Aún dice la Biblia que los 10 hijos que Job tenía, también los mató. Cuando él hace todo esto, él regresa a la presencia de Dios, porque él no estaba contento con haber solamente destruido eso. Él quería destruir a Job. Por eso es que él vuelve en el capítulo 2, en el versículo 3, nuevamente continúa el diálogo. El diálogo continúa ahí y Dios le increpa la actitud que él tiene, que Satanás tiene. Y miren, continúa el diálogo de esta manera.
en este capítulo 2, en el versículo 3, le dice Dios a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Subraye, arruinara sin causa. Fíjese que le menciona que era sin causa y que aún él estaba reteniendo su integridad. Satanás nuevamente va a poner en duda la integridad de Job. Y en ese versículo 4 encontramos que él le dice a Dios, mira a Dios, ese versículo 4, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Qué es lo que estaba insinuando Satanás? Estaba él insinuando o pidiendo permiso a Dios para poder tocar la salud de Job, para colocar un virus en Job. ¿Ah? Y quién sabe, queridos, ahora que vemos en la actualidad esto del virus, el COVID, quién sabe si ha habido detrás de esto un diálogo de Satanás con Dios para probar a esta generación. Y vemos lo que ha causado en la humanidad, en la tierra, lo que está causando. Pero fíjense la respuesta que Dios le da ahí en este diálogo a Satanás. Y aquí podemos notar en este versículo 6 del libro de Job, del capítulo 2, encontramos que Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tus manos, pero eso sí, guarda su vida. O sea, lo que Dios Todopoderoso le está poniendo aquí, el otro límite, el segundo límite. Está en tus manos, pero no lo mates. Entonces, querido, esto nos va a nosotros confirmando. Por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que mirar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, para de esta manera conocer quién es Dios, ¿no es cierto? Y quién es el que tiene el control. Y no andar asustados, como mucha gente que no conoce a Dios. Está asustados. No te asustes. Dios tiene el control. Oiga, muchos están haciendo en estos tiempos apologética, están siendo apologética de Satanás. Están tomando a Satanás como un ser poderoso, como alguien que tiene el control. Y pues no es así. Mucha gente se está equivocando ahí. Cuando nosotros miramos las Escrituras y vamos a ver desde la perspectiva de Dios y vamos a conocer quién es realmente Satanás. Y Dios habla de Satanás, del fin de Satanás, desde el comienzo. Por eso es que nosotros tenemos que ir allá en las Escrituras para saber a ciencia cierta quién es él. Y la Biblia nos menciona en Apocalipsis capítulo 20, por ejemplo, en el versículo 1. Mire lo que dice y lo leo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y ató a Satanás y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Fíjese ahí.
revisemos. ¿No fueron 2 ángeles quienes cogieron a Satanás y lo amarraron? ¿No fueron querubines? ¿No fueron arcángeles? ¿No fueron principados? ¿No fueron potestades? ¿No 1.000.000 de ángeles? No. Fue simplemente un solo ángel. Escúcheme, Illuminatis y los que le han creído, los que andan por ahí con su agenda, presentando su agenda del 2030. Fíjense que el que les está dictando esa agenda es un perdedor. Es un perdedor. Y Dios tiene la agenda. Dios tiene, y lo que Dios tiene, Él lo cumple. Esto es una permisión de la parte de Dios, pero Él pierde. En todas las escrituras vemos que Satanás siempre pierde, es un gran perdedor. Ustedes están escuchando a un perdedor y van a perder. La Biblia dice que Él va a ser lanzado 1000 años por un solo ángel, prisionero. Y si ustedes lo siguen, van a seguir por ahí, por ese mismo camino también, y van a estar castigados por la eternidad. Un solo ángel. Además, mira las escrituras lo que nos dice. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dios da a sus siervos el poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice? Y nada os dañará. O sea, nada es nada. Nada te puede dañar. Por eso es que cuando miramos las escrituras, podemos alentarnos, podemos animarnos. Por eso es que tenemos que ir ahí. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hablando de plagas, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará, ni ninguna plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Porque el Señor es tu guardador. Él es el que tiene el control. Descansa en el Señor. Tranquilo, no te asustes. Sigamos viendo quién es el que tiene el control. Y esta la encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 21, en el versículo 15. Interesante el control que Dios tiene en el mundo espiritual. Tenemos Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 15. En la ocasión cuando Dios da la orden a uno de sus ángeles para que vaya a castigar a Jerusalén por la corrupción y el pecado que había sobremanera abundado en ese lugar y había llegado al colmo. Y Dios envía al ángel. Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 15 dice: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Fíjese, la orden fue tal que el ángel inmediatamente, él se detuvo. Mientras él estaba arrasando con Jerusalén, estaba destruyendo, apenas él escuchó la voz, él detuvo su mano. Y el ángel, dice las escrituras, que el ángel de Jehová estaba junto a la era de Omán Jebuseo. Y en el versículo 16 dice: y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. El ángel, cuando le da la orden Dios, él se detiene inmediatamente, esperando lo que el Señor Dios Todopoderoso le
tenía que decir hacia dónde ir. Y dice la Biblia, en el versículo 27 de ese mismo capítulo, entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina y se fue. Ahí podemos notar, queridos, el control que Dios tiene en su reino. Maravilloso, impresionante. Como dijera el salmista David, y lo quiero decir en francés, loué soit l'Éternel, à lui soit la gloire, l'honneur, la gloire, la puissance. Gloria a Dios. Él tiene el control. Él tiene la agenda. Él es Dios y se va a cumplir lo que está escrito en su agenda. Gloria al Señor. Dios está en control, no solamente del mundo espiritual. Dios está en control del universo. Miremos, la Tierra gira en su propio eje 24 horas. Si se retrasase un décimo de tiempo en su girar, los días serían 10 veces más largos y causaría mucha destrucción por el gran calor que generaría en el día. Y las noches serían 10 veces más largas y causaría mucho frío, y a causa del frío muchos morirían por las noches. Pero, fíjense, impresionante cómo Dios tiene todo en control. Veamos el control que Dios tiene de la luna. Cuando miramos la distancia de la luna a la Tierra, es una distancia de 374,000 kilómetros. Y ahí, en esa distancia, está todo magnífico. Todo está en orden. Pero si la luna estuviera a una distancia de 80 kilómetros de la Tierra, las más mínimas mareas inundarían la Tierra varias veces. Esto es el control de Dios. Esto no es el Big Bang. Eso no es el azar. No, eso se llama control de Dios. Dios tiene el control del sol. El sol está a una distancia prudente, una distancia donde la Tierra puede beneficiarse de esos rayos solares que tanto bien hacen para que el hombre pueda permanecer saludable, ¿no? Pero si el sol estuviera a una distancia como lo está Mercurio y Venus, toda la Tierra sería quemada. Y si el sol estuviese con relación a la Tierra en la distancia de Plutón, todo en la Tierra estaría congelado. ¿Quién tiene el control? Ajá. Dios. Dios tiene todo bajo control. Y oigamos lo que Dios nos dice en Isaías 45:12. Al leer Isaías 45:12, nuestro corazón arde, nuestro corazón se alegra al escuchar de la boca de nuestro Dios esta bendita palabra que dice así: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Aquí está. Qué maravilloso saber que Dios tiene el control de la tierra y de todas las constelaciones, de todos los ejércitos de constelaciones. Entonces, queridos, si Dios está controlando el mundo espiritual, y si Dios controla el universo, Dios entonces está controlando también la historia. Veamos un caso en las Escrituras, el caso de la familia de José.
cómo es que Dios permite que José sea vendido a Egipto. Para que el plan que Dios tenía se desarrolle y este pueblo pueda crecer en las condiciones adversas ahí en Egipto. Esas condiciones difíciles, pero estaban bajo una protección de Egipto, del faraón. Recordemos que todo eso fue una permisión de Dios. Fue permitido por Dios el que José llegase ahí, pasase todo lo que sufrió. Pero el plan de Dios se estaba llevando a cabo. La agenda de Dios se estaba llevando a cumplimiento. Y era que el pueblo tenía que estar ahí conforme luego después cuando José llegó a ser primer ministro. Él pidió un lugar y el faraón le dio un lugar para estar ahí. Y dice la Biblia que a causa de estar en ese lugar, estaban protegidos y comenzaron a crecer. Y comenzaron a crecer y en número y a formarse ya la nación que Dios quería llevar a Canaán. Queridos, realmente detrás de todo esto, por eso que el apóstol magníficamente lo va a decir el apóstol Pablo, que aquellos que están en Cristo Jesús, todas las cosas, todas las situaciones, todas las circunstancias, todo le ayuda para su bien. Por eso, queridos, tranquilo, no te asustes. Dios tiene todo el control. Dios tiene el control. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, todo lo que quiere lo está haciendo y todo lo va a hacer y lo va a llevar a buen puerto. Querido, no te asustes. Gloria a Dios. Hoy más que nunca, queridos, tenemos que tener tranquilidad y tenemos también que observar las señales de los fines de los tiempos. Porque ya esto también nos habla lo que está ocurriendo de los fines de la generación en la cual nos está tocando vivir. Miremos hoy a Israel, que es el reloj de Dios. Israel en estos momentos prácticamente ya no tiene el apoyo de los Estados Unidos. ¿Ya? Y ahora mismo Irán, la China, Rusia y los países enemigos de Israel están rodeándolo. Y él está desprotegido. No tiene el apoyo de los Estados Unidos. Claro, pero tiene el apoyo de Dios y eso es suficiente. Pero se cumplen las escrituras, miren, y esto tenemos nosotros que estarnos fijando en eso. Tenemos que mirar a Israel como el reloj que nos va indicando que ya el tiempo del arrebatamiento de la iglesia está cerca. Y no solamente eso, sino que tenemos que mirar también el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo de depravación moral. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. El Señor ya nos había dicho de esto, ¿no? Nos había advertido: en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendrán problemas, habrán pestes, hambres, tribulaciones, persecuciones. Nos había ya advertido de eso, pero ¿cuándo? Cuando son las señales de su venida. En Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Ahí estaba el Señor ya anunciándonos que esto iba a ocurrir. Y esta generación realmente está prácticamente aceptando teorías como la de Kir Museo, que apareció en el año 1980, elaborada por homosexuales y feministas, para destruir la heteronormalidad, o sea, la familia, apoyados por los socialistas. Oiga, y tan plácidamente las sociedades están aceptando teorías. Y estos todavía, quiero mencionar a los precursores de estas teorías.
Los precursores de la ideología de género, Magnus Heifel. Este hombre, para poder practicar la homosexualidad, peleó contra la identidad de hombre y mujer. Alfred Kinsey es otro, llamado el padre de la sexualidad. Este hombre era un sadomasoquista, abusador de niños. Otro, Simone de Beauvoir, escritora francesa, quien afirmaba: no se nace mujer, eso se construye. Oiga, estas joyitas, fíjese, estos son los precursores de esta ideología de género. Judy Baker, filósofa americana, quien decía que la heterosexualidad es una discriminación de la naturaleza y además afirmaba que se debía terminar con el tabú llamado incesto. Fíjense. Oiga, no, realmente esta generación está peor que Sodoma y Gomorra. Porque en las Escrituras se menciona que la venida del Señor será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pero y tal y como está todo esto, tal y como la gente, las sociedades están aceptando estas teorías corruptas, estas teorías, realmente yo puedo afirmarlo, está peor que Sodoma y Gomorra. Pues las autoridades no castigan. Esto debiera ser castigado al siquiera mencionarlo. Y esto lo escriben, y no solamente lo escriben, sino que ya están queriendo aplicarlo y ya lo están aplicando, esa ideología de género, en colegios, a los niños enseñándoles. Tenemos que levantar nuestras voces. Sí, pero más que levantar nuestras voces en este tiempo, tenemos que ya levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Estas son las señales. El reloj de Dios, que ya el tiempo de su venida está cerca. El arrebatamiento de la iglesia, gloria a Dios. El arrebatamiento. ¿Estás tú preparándote para ese tiempo? Solo las personas que son llenas del Espíritu Santo, que su lámpara está llena para poder escuchar la voz del esposo que viene por la novia, por la esposa. Prepárate, querido. Este es el tiempo. Ya, levantémonos. Despiértate tú que duermes. Como decía el apóstol Pablo, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Necesitas la luz. Porque esto no lo va a sorprender aquel que está en la luz. Nosotros no estamos en las tinieblas, estamos en la luz. A nosotros no nos va a sorprender. Que no te sorprenda, por favor, te lo suplico. Levántate. Dios está en el control del mundo espiritual. Dios está en el control del universo. Dios está en el control de tu vida. Maravilloso cuando uno lee las Escrituras. En el Salmo 139, versículo 16, miramos ahí el control que Dios tiene de nosotros antes de nacer. Fíjese, 139, versículo 16. Fíjese lo que dice la bendita palabra de Dios, bendita y eterna. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Fíjate, en la agenda de Dios, antes de nosotros nacer, Dios tenía en su libro escrito todos los detalles, el color de tus ojos, la formación de tus pestañas, el tamaño, tu peso. Todo Dios lo tenía ya escrito en su libro. Dios está en el control. Fíjese, del feto.
En el versículo 13 de ese capítulo 139, mire lo que dice ahí. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de la madre. Oiga, Dios ha formado en el vientre de la madre. Ese feto tiene vida. Está controlado por Dios. Yo no sé cómo puede alguna gente decir que no es un ser vivo. Es un ser vivo. Y nadie puede quitarle la vida, porque el que le quita la vida es un criminal, es un asesino. Dios está formando en el vientre de mi madre, dice, porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios, querido, tiene el control aún de los pequeños detalles. En Mateo capítulo 10, para cerrar esta enseñanza de este 2022 que comenzamos, Mateo capítulo 10, versículo 30, el Señor está enseñando a los discípulos en este capítulo 10 de Mateo. Fíjense lo que Él dice. Mateo capítulo 10, versículo 30, dice lo siguiente. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Ah? Qué maravilloso. Qué maravilloso saber que los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Dios tiene el control de toda tu vida. Querido, tienes que descansar en eso. Descansa, tranquilo. No te asustes. Este nuevo año que viene es un año que Dios ha creado y que Dios tiene el control, como todos los años, hasta que sea el día del arrebatamiento, en lo cual nos vamos a ir y ahí se va a desatar toda la corrupción, el anticristo y todas las plagas que van a caer, pero antes nos vamos nosotros. Querido, tenemos que prepararnos para ese día. Para ese día tenemos que prepararnos. Para ese día tenemos que estar buscando, llenando nuestras lámparas. ¿Cómo está tu lámpara, querido? ¿Cómo está tu lámpara? Tiene que estar llena. Si no es así, es el tiempo que tú te vuelvas a Dios de todo corazón. Que tú clames a Él, conforme dice la palabra. Clama a mí, yo te responderé. Yo te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas, que tú nunca has conocido. Si no tienes a Cristo, ese es el momento de pedirle al Señor que te perdone, que te lave con su sangre, que escriba tu nombre en su agenda, en el libro de la vida, para que cuando Él venga, tú también seas llevado en el arrebatamiento y vivamos con Él. Porque dice la palabra, Jesús dijo, yo me voy, yo le voy a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Querido, esa es la esperanza que tenemos, porque esto se está acabando, esto se está corrompiendo, y la esperanza del Señor es que Él nos viene a llevar. Prepárate, hermano. Levantemos nuestras cabezas y digámosle, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Así sea.